Hablaremos hoy de la epidemia de convulsionarios, que es algo que sucedió allá por 1730 en París. Y según el cronista, a pesar del inmenso progreso de las ideas filosóficas y del ambiente racionalista que allí campeaba, el caso se produjo y fue conocido como epidemia de Saint-Médard, ya que el pequeño cementerio, así llamado, fue el escenario principal. Había un diácono llamado François de Paris, que fue el involuntario instigador de esta misteriosa situación. François de Paris era hijo de un consejero del Parlamento y se había convertido prácticamente en una secta. Llevaba una vida humilde y solitaria, completamente consagrada al sacrificio, en fin, a la oración. Vivía en una casita de la calle Saint-Marcel, junto con 3 personas piadosas que se habían unido a él. Rodeado de gran veneración, François murió a los 37 años a causa del agotamiento físico producido por sus austeridades. Se pasaba sin morfar, qué sé yo. Sus restos se depositaron en el pequeño cementerio de Saint-Médard, a donde muchísimas personas pobres comenzaron a visitarlo para rendirle honores. Cuenta la crónica que en aquel cementerio empezaron a ocurrir algunos milagros. El primer caso fue el de una mujer que tenía una parálisis en un brazo. Parece que rezó ante la tumba, se recostó sobre ella y se levantó del suelo ya curada. Y luego se repitieron las curas milagrosas. Las úlceras cicatrizaban, desaparecían los tumores malignos, los ciegos recuperaban la vista, los paralizados se movían. Bueno, allá por 1731, cuando el diácono ya llevaba muerto 4 años, comenzaron a acompañar a los milagros otros sucesos extraños. Parece que un día llegó un enfermo, se tendió, como era costumbre, sobre la losa de mármol de la tumba y enseguida experimentó sacudidas en todo el cuerpo y empezó a agitarse y a retorcerse. Y así estuvo durante horas delante de una muchedumbre estupefacta. Y se levantó, después de horas, declarándose curado. Desde entonces, miles de personas con alguna enfermedad llegaban hasta aquella tumba, empezaban a convulsionarse y después salían de Saint-Médard en ese mismo estado, parecido al mal de San Vito. Y llegó a producirse una epidemia de convulsiones y delirios extáticos en toda la capital de Francia. Multitudes llegaban hasta el cementerio y volvían a sus hogares saltando, gimiendo, tirándose al suelo, rodando largos trechos. Y todos se disputaban los lugares que rodeaban a la tumba, y las primeras filas, digo yo. Por supuesto también se peleaban por tenderse sobre aquella losa milagrosa, y que era la generadora de estos trances. Llegaron a establecerse junto a Saint-Médard posadas y tabernas para los que se acercaban hasta allí y debían esperar turno para entrar en aquel estado delirante. Pronto el cementerio quedó abarrotado por miles de convulsionarios que se entregaban a ritos bastante desagradables, ¿no? Cantaban sus alabanzas dando volteretas, otros se arañaban. Las mujeres, a veces en estado de violenta excitación, hacían movimientos obscenos y se hacían patear. Bueno, cosas muy desagradables que no voy a referir. A estas convulsiones se habían agregado los llamados socorros grandes. Entre los extasiados parece que se aplicaban violentos golpes de martillo que debían ayudar al trabajo milagroso del diácono muerto, ¿no?, para curar los males. Cuenta el historiador que a la espera de algún prodigio, la mitad de la población de París se sometía a esa especie de iniciación convulsiva.
y nadie hacía nada para detener aquella locura. Cada habitante de París debía tener por lo menos un pariente sometido a aquello que ya no podía considerarse una secta, porque el fenómeno tenía un carácter general. Y el exceso de agitación fue tal que llegó a asustar al rey, que era por entonces el joven Luis XV. Parece que Luis estaba enamorado de una muchacha que se llamaba Gabrielle Lemoine. Gabrielle tenía 22 años y era hermosa. Era hija de burgueses vendedores de caballos. Había llegado hasta el palacio, invitada a una fiesta junto a su familia. Cuando Luis la vio, bueno, se convenció de que le gustaba mucho y la invitó a que se quedara en un aposento del palacio a pasar algún tiempo. Y los padres aceptaron dejarla, orgullosos, ¿no?, del ingreso de su hija a la corte del rey de Francia. Apenas Gabrielle se instaló en Versalles, Luis quiso seducirla, pero algo se lo impidió. Parece que Gabrielle había visitado el cementerio de Saint-Médard y quedó presa de este delirio general, ¿no? Se escapaba todos los días y en el cementerio se contagiaba de bailes, contorsiones, e incluso se entregaba a flagelaciones que no vale la pena describir, ¿no? Muchas mujeres, y entre ellas Gabrielle, se pinchaban los senos con agujas y se hacían dar aquellos socorros grandes, martillazos, ¿no?, que las dejaban maltrechas. Y en poco tiempo Luis vio que la hermosa de la que se había enamorado se había transformado en un ser desagradable y descuidado. La destrucción de una belleza lo enojó. Enterado acerca de lo que sucedía en Saint-Médard, decretó algo notable. Mandó a cerrar el cementerio. Sobre la puerta hizo escribir lo siguiente: por orden del rey, quedan suprimidos los milagros en estos lugares. Además, Luis hizo vigilar las salidas de Gabrielle, le brindó todos los cuidados y cuando se recuperó un poco, la mandó otra vez junto a su familia. El cierre del cementerio de Saint-Médard no marcó el fin de las manifestaciones histéricas, ni tampoco el de los milagros. Durante unos 10 años más, estos sucesos tuvieron lugar, pero en las casas particulares. Mucha gente se hacía enviar a sus casas tierra de la fosa de François de París, que comenzó incluso a venderse, los mercachifles lo vendían a precios altísimos. Pudieron escucharse por algún tiempo gemidos, gritos y agitaciones desde el interior de muchas viviendas de París. Allá, a mediados del siglo XVIII, desde luego, empezó a hablarse de sugestión, de contagio mental. Ya no atribuían aquellos hechos a la intervención del diablo, ¿no? Digamos, para terminar, que el rey Luis XV, para evitar tales sugestiones, ordenó lo siguiente: se prohíbe a todas las personas que pretendan sufrir ataques de convulsiones dar espectáculo en público, ni tampoco sufrirlos en casa, en su habitación o en otro lugar, bajo pena de encarcelamiento por perturbar el reposo general. Bien. Esto es todo lo que teníamos que decir. Yo me acordé al director de los cuáqueros, ¿no? De aquel Charles Fox, de la persecución que sufrieron en Inglaterra, y de aquel señor Penn, ¿se acuerda? Y Carlos II de Inglaterra, el de la Restauración, tenía una deuda con la familia Penn, y Penn se había hecho cuáquero, había seguido las enseñanzas de Fox, y los cuáqueros padecían persecución. Entonces Penn habló con el rey y le hizo acordar de su deuda, y el rey le otorgó un vasto territorio al oeste y al sur de New Jersey, en América. Estamos hablando del año 1681, o sea, antes de los sucesos de Saint-Médard. Y Penn
quedó como propietario absoluto de aquel lugar. Penn la llamó Silvania, en latín quiere decir algo así como bosque, pero el rey le cambió el nombre y le puso Pensilvania, los bosques de Penn, en honor a este tipo, ¿no?, con quien tenía una deuda. Y allí fueron los cuáqueros y allí prosperaron. Quaker, como usted sabe, quiere decir temblador, el que tiembla, ¿no? Quiere decir que ya temblaban antes, antes de estas convulsiones de enfermedad. Hemos ido a la discoteca y el discotecario, temblando, nos dio el valsecito que lleva precisamente ese nombre, que fue compuesto en honor a François de París y a Charles Fox, el creador de los cuáqueros, de la sociedad de amigos, como lo llamaban ellos.